Bueno, pues el día de hoy les traigo otro inversor más de onda pura Sinoldale, el cual pues estoy en el proceso de repararlo. Ya encontré la falla y pues para los que no conozcan este tipo de inversores, traen pues obviamente pues un display que les marca el voltaje de entrada, un display que les marca el voltaje de salida y bueno, pues dos foquitos LED, uno de color rojo, uno de color azul. Cuando se pone de color azul es que todo anda bien, y cuando se pone de color rojo, este foquito lo que te indica es que tienes alguna falla tanto en la entrada como la salida. Ese foquito de color rojo, ahorita voy a tratar de explicarles. Aquí por ejemplo ya tengo yo pues desarmado el inversor, y ese foquito rojo está midiendo la, por ejemplo, la corriente de salida, el voltaje de salida, el voltaje de entrada, y sirve pues para decirte si tienes un problema en general en el inversor, ¿no? O sea, no te va a decir que, por ejemplo, el problema está en esta tarjeta o está en esta que está acá. Si ustedes se dan cuenta en el video anterior, las tarjetas son exactamente lo mismo. Es sin ninguna diferencia, es exactamente la misma tarjeta. De hecho, por ejemplo, la única diferencia de estos inversores que va variando, bueno, los que no sepan, esta es la que genera pues la onda sinusoidal, y esta es la que genera pues la onda cuadrada. Esta es la de la entrada y esta es la de la salida. En el video anterior teníamos aquí una tarjeta en vez de este circuito integrado, que básicamente pues es un regulador de 12 volts que nos va a alimentar esta tarjeta que está aquí. Para los que no han visto el otro video que les puse, la tarjeta que está aquí es básicamente porque el inversor que yo arreglé en ese entonces era de 48 volts. Entonces los circuitos integrados que están aquí, tanto el LM224, que es un amplificador operacional, como el modulador de ancho de pulso, que es el SG2525, su máxima voltaje de operación, si no mal recuerdo, está entre los 30 y los 36. Entonces meterle 48 volts pues la verdad es que lo va a quemar. Entonces por eso que se utiliza aquí pues una tarjeta electrónica que lo único que hace pues es reducir el voltaje a un voltaje que pueda ser adecuado para que funcionen estos circuitos o esta tarjeta. De ahí en fuera, cuando por ejemplo son de 12 volts, no trae nada aquí, nada más trae ahí pues un alambre puenteado. Estos inversores los hay de 12 volts, de 24 volts, de 36 volts y de 48 volts. Este de aquí es de 24 volts y ahorita les voy a decir qué es lo que pasó. En primera instancia, cuando yo conecté el inversor con mi fuente de alimentación, que es esta que está ahí, obviamente pues lo conecté a 24 volts con 2 amperes, y desde ahí pues ya me marcaba un cortocircuito. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de revisarlo visualmente, tratando de encontrar si había algún componente dañado o quemado, ¿no? Con la vista. Pero bueno, pues no encontré ninguno. Me costó un poco de trabajo porque esta parte que está aquí es la parte de salida del inversor. Entonces, aquí me encontré estos dos transistores que estaban en corto, que básicamente son estos que están aquí. Entonces, estos transistores, que si no mal recuerdo, si serán, no son MOSFET, son IGBTs.
Estos son, creo que son IGBTs, si no me equivoco, o ustedes ahí lo pueden buscar en internet, son IGBTs. Estos de aquí, pues es muy fácil checarlos si están en corto o tienen algún problema, porque funcionan independientemente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que funcionan independientemente. Que la tarjeta que está aquí, esta, tiene 4 salidas. Estos dos circuitos que se ven aquí, este y este que están aquí, estos dos, son básicamente los drivers que alimentan la salida que va hacia la compuerta de esos transistores. Entonces, cada uno de estos tiene una entrada baja y una entrada alta. Por lo tanto, tienen obviamente 4 señales que se dirigen a estos 4 transistores. Estos de aquí son rectificadores, pues obviamente son diodos rectificadores ultra rápidos para la frecuencia que manejan de 45 o 60 kHz que va saliendo pues de los transformadores que son estos que están acá, los 4, para alimentar pues obviamente a los transistores y proveer pues obviamente el voltaje necesario para que pueda funcionar. Aquí es donde viene lo complicado. ¿Por qué? Porque estos transistores que están aquí son, por ejemplo, de 120 amperes a 90 volts. ¿A qué me refiero? Que son de, pues obviamente 120 amperes. Que a la salida pueden manejar hasta 120 amperes en la patita de salida. Que es, por ejemplo, si ustedes aquí se fijan, voy a hacer una indicación con esta herramienta. Este que está aquí va a esta resistencia y esta que está acá. Entonces, estos transistores que están aquí son los transistores que a la entrada pues tienen el ancho PWM, perdón, de este circuito que está acá. Y a su salida, obviamente este PWM ya amplificado se va a estas resistencias de 10 ohms. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la resistencia de 10 ohms con esta que está acá genera una caída de tensión que hace que, por ejemplo, la compuerta que maneja este MOSFET pues haga el switcheo pues para transformar el voltaje que viene y poderlo proporcionar hacia los transformadores que son estos. Aquí está complicado porque si uno de estos, cualquiera de estos, de este lado, está, digamos, en corto, me refiero, aquí tengo uno ya desarmado. Si por ejemplo esta patita que está aquí, con esta patita está en corto, todavía es posible saber cuál de estos 4 podría ser el culpable, si fuera ese caso. Pero si por ejemplo las 3 patitas están en corto porque internamente pues la placa de silicio se fundió y eso hizo que pues las 3 patitas estén en contacto, es muy complicado saber cuál de estos 8 es el que tiene el problema. Entonces tienen que soldar uno por uno hasta saber cuál es el transistor que tiene el cortocircuito o está dañado. Si fuera el caso de que nada más esta patita que está acá con esta patita que está aquí estuvieran en corto, es más posible aislar el problema que estuviera solamente en estos 4 transistores. Generalmente, en la mayoría de los casos, porque llevo ya años reparando estos inversores, es muy, pero muy difícil que la tarjeta que está acá
se dañe. Y también se daña esta que está acá. Muy, muy difícil, la verdad. Pero llega a pasar. Digo, a mí me ha llegado a pasar en que he tenido que cambiar los drivers. Estos que son obviamente SLM2110. Y en algún momento llegué a cambiar el microcontrolador o el procesador. Este es obviamente el chip que te genera la onda sinusoidal. Entonces me ha llegado a tocar cambiar este y este también. No los tres en un solo pues evento de reparación, pero sí uno de estos o los dos al mismo tiempo. También me ha tocado cambiar estos reguladores, que básicamente estos reguladores, este es de 5 volts, 78M05 y 78M12, este es de 12 volts, que son los que alimentan esta tarjeta que está aquí. Entonces los 5 volts prácticamente van a este circuito que está aquí, y los 12 volts son los que alimentan estos circuitos y los demás que están aquí, que son amplificadores operacionales, que hay uno que creo que aquí atrás todavía. Estos diodos que están aquí son muy importantes porque estos diodos proporcionan el voltaje hacia estos reguladores. Entonces, si estos diodos están quemados, si tienen algún problema, es muy probable que esta tarjeta no vaya a encender. Y ahí sí les puedo decir algo. Si ustedes no cambian estos o verifican que todo esté bien en esta parte, y ahorita les voy a decir cómo. Cuando ustedes pongan los transistores, los van a quemar. Y cabe decirles que estos transistores, que son originales, o sea, les puedo decir que son originales porque aquí están y aquí están, ¿no? Entonces son originales, y cada uno de estos en AliExpress cuesta alrededor como de 40 pesos. Entonces imagínense pues quemar un transistor de 40 pesos. Ahora imagínense que pues encontraron así como yo 2 transistores quemados, y por no revisar pues la tarjeta que está acá, pues los lleguen a quemar los dos, más aparte los dos que ya estaban buenos acá, ¿no? Entonces aquí la forma bien sencilla es que le tienen que meter, si ustedes tienen osciloscopio, meter aquí la punta. Esta de aquí sería obviamente la tierra, y de en medio meter la punta y analizar la onda o la señal que provenga de aquí y ver si es exactamente igual a las 4 salidas que van hacia los transistores. Entonces esa es una. De igual forma pues obviamente tienen que revisar que las resistencias no estén pues en corto, no estén quemadas, que este pues, diodo que está aquí, que este diodo es un 1N4148, entonces muy famoso, un diodo pues obviamente de propósito general. Estos de aquí la verdad ha sido muy escaso, yo creo que contadas 2 veces que los he cambiado, y nada más ha sido ninguno de los dos. Pero esto sí, todos los inversores que he arreglado, la mayoría, no les puedo decir todos, sí se han quemado, y se han quemado varios. Entonces pues aquí tienen obviamente que sacar todos los transistores, si estuvieran en corto las 3 patitas, y checar cuál es el responsable. De igual forma, si ustedes tienen un osciloscopio, les aconsejo que pongan obviamente la punta del osciloscopio aquí, que este es obviamente
la entrada, la compuerta, y analicen la onda PWM que realmente pues sea la que necesitan y obviamente no haya ningún tipo de variación, porque de igual forma si hubiera una variación porque a lo mejor una de estas resistencias está quemada o por ejemplo se alteró su valor por obviamente que se sobrecalentó y eso, porque me ha tocado que se han alterado, pues también obviamente cuando pongan el transistor a lo mejor no se va a quemar, pero sí se va a calentar más que los que obviamente están a su lado. De igual forma, si por ejemplo ustedes no tienen pues una fuente de alimentación con la cual puedan regular la corriente, pues es muy probable que cuando lo conecten a la batería, pues obviamente el transistor pues se va a quemar, va a hacer un corto o en su debido caso pues no va a funcionar, va a estar abierto. Bueno, entonces les quiero decir que si ustedes no quitan los transistores y los van probando uno por uno, se van a dar cuenta de que todos están quemados o que están en corto. Y eso están en corto porque como las patitas que están aquí están obviamente en paralelo, o sea, para que la suma de todos estos 4 transistores pueda agarrar y proporcionar entre los 4 toda la energía o la corriente entre los 4, pues obviamente ustedes van a ver que cuando pongan las puntas del multímetro en la parte de diodo, que es este que está aquí, ¿no? Aquí está el símbolo del diodo, pues van a escuchar pues el sonido de que pues están en corto, pero no es que estén en corto los 4, sino simplemente hay uno de ellos o 2 de ellos o no sé cuántos en su caso que les toque, que pudiera estar generando que pues les esté marcando cortocircuito. Y con uno que les marque o que esté dañado y que esté marcando cortocircuito, en todos estos que están aquí, todos, más los que están de este lado acá, les va a marcar cortocircuito. Entonces pues aquí sí es de ley que los tienen que quitar los 4 de cada obviamente transformador, porque si se dan cuenta son 4 transformadores y por cada transformador pues obviamente tienen pues 4 transistores. Entonces en el momento que ustedes quiten los 4 transistores, pues agarren y chequen la señal que se le inyecta al transistor para que ustedes se puedan dar cuenta si la señal está llegando de forma correcta. En mi caso encontré uno de estos dañado, este no es, pero ustedes así lo ven, como este que está aquí, y se ve igualito, pero internamente pues está en corto. Estos por ejemplo pues son los transistores que van en la entrada y manejan pues obviamente una corriente de 120 amperes si no me equivoco a 95 volts. Por eso es que trae ahí un 0.95 porque maneja 95 volts. Si no me recuerdo, 95 o 90 volts. Creo que son 95. Sí están un poco caritos porque a diferencia de otros que tienen pues mayor voltaje entre la compuerta y el drenado y manejan más corriente, pues sí están pues un poco elevados de precio. Igual por ejemplo pues tuve que quitar estos diodos, que estos diodos son muy importantes porque esos diodos van en esta parte que está aquí, van aquí van esos diodos. Entonces, ¿cuál es la función de esos diodos? La protección de polarización inversa, que cuando por ejemplo ustedes en vez de conectar aquí el negativo
en los cables negros conecten el positivo y viceversa en el cable rojo, pues esos diodos actúan pues como un interruptor en el cual protege la entrada de los transistores para que pues obviamente no tengan ni les pase algún daño por esa polarización inversa. Bueno, ya después aquí este inversor, a diferencia de otros que he visto, está interesante porque aquí se dan cuenta, dice 5 amperes diagonal 25 miliamperes y dice CT115M. Entonces este cuadrito azul que está aquí es una bobina que lo que hace es va a censar el paso de la corriente hacia las terminales de salida, que son estas que están aquí, y va a detectar si en algún momento hay sobrecorriente o obviamente el inversor está excediendo su capacidad de proveer energía al aparato que ustedes están conectando, y le va a mandar una señal aquí a esta placa en donde le va a decir, ¿sabes qué? Pues se está sobrecargando, y pues le va a mandar obviamente una señal para que se apague. Este que está aquí es bien importante, porque obviamente pues la señal no puede llegar de forma alterna, no puede ser corriente ni voltaje alterno, tiene que ser rectificada para que obviamente la tarjeta que está aquí pueda procesarla. Entonces por eso aquí se rectifica la señal que viene de aquí, para que cuando sea convertida a corriente directa o voltaje de corriente directa, pues la tarjeta pueda procesar la señal. Estos sin duda que están aquí son trim pops, no sé cuál es su valor, no se alcanza a ver, pero uno es básicamente, como les había dicho, para subir o bajar el voltaje de salida, lo pueden ajustar. Generalmente pues tienen obviamente este tipo de silicón para que tú no le puedas pues obviamente con un desarmador ajustar, y el otro pues obviamente lo que hace es el ajuste de la corriente. De ahí en fuera es la única función que tienen estos dos. Entonces si en algún momento dado ustedes ven que el voltaje de salida es inferior a lo que el inversor está teniendo que proporcionar, pues hay una de dos cosas: o tienen un problema a la salida, que nos voltearíamos a checar estos transistores que están aquí, o tienen obviamente que moverle aquí para subir el voltaje. Generalmente, por ejemplo, cuando salen 115 volts aquí o 110, es necesario moverle aquí, porque luego a veces no está bien ajustado. Pero si por ejemplo el voltaje es de 100, 105, pues ahí ya hay un problema en la salida de los transistores o un problema con esta tarjeta. Estos que están aquí, que son pues unos alambres ahí soldados, a veces en los inversores que he tenido la fortuna de arreglar, en vez de venir obviamente estos alambres, vienen unas resistencias de un valor muy bajo, y lo que hacen esas resistencias es censar el paso de la corriente que proveen obviamente hacia la parte de la salida,
y mandar una señal aquí de que pues, obviamente todo se encuentra de manera correcta. Entonces todo eso de la señal pues obviamente es procesada por los amplificadores operacionales y mandada hacia obviamente la vuelta hacia este circuito que está acá. Entonces este es el que hace toda la magia de decidir si por ejemplo tienes sobrecorriente, tienes sobrevoltaje, tienes algún problema en la salida, si por ejemplo a la entrada no está llegando el voltaje o la corriente pues necesaria. Ese es el que se encarga de agarrar y decirles si tienen algún problema. E igual por ejemplo de si tienen obviamente un sobrecalentamiento, aquí está el sensor que está conectado a este conector que está aquí y que igual le manda una señal en una patita del circuito diciendo que hay un problema de sobrecalentamiento. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. De igual forma, les estoy dejando pues unas tomas para que puedan pues tomar como referencia los valores de los componentes si es que los llegan a necesitar. Esta parte, generalmente toda esta parte que está aquí, es exactamente igual a todos los inversores, excepto los que vienen a 220 volts, que esto ya no es igual. Y aquí por ejemplo, bueno, estos pues básicamente no cambia mucho. Siempre aquí hay una bobina de choque para agarrar y limpiar la señal, bajarle todos los armónicos que tiene y pues obviamente a la salida tener una onda sinusoidal limpia, ¿no? Estos capacitores sirven para filtrar, ¿no? Este es una última bobina para filtrar. Y toda esta parte, básicamente, esto que está aquí nada más, estos que están aquí, esto que está aquí, eso lo ven en, por ejemplo, contactos, en UPS, que es para limpiar la señal, o sea, para que tenga menos armónicos, menos ruido, y obviamente tengas una señal, pues, parecida o lo más posible a, pues, la toma de eléctrica de cualquier domicilio. Bueno, pues nada más me queda despedirme de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, pues aquí miren, les voy a mostrar. Tengo otro que me llegó. Este, si no me recuerdo, es de 12 voltios. Pero igual también voy a hacerles un video de este para que veamos por dentro qué componentes tiene y cuál es la diferencia que tengo junto con el otro. Entonces ahí voy a hacer una comparación para que ustedes se den cuenta que pues es básicamente lo mismo, nada más que pues los transformadores o son más grandes, son más pequeños, hay más transistores de entrada, los transistores de salida son más chicos o son más grandes, los diodos rectificadores cambian su capacidad, pero básicamente, o sea, no cambia ni el diseño ni la función, o sea, general, todos estos inversores funcionan así. Les meterán cosas más que hacen esta otra función, hacen aquella otra función, pero generalmente funcionan así todos. Bueno, pues ahora sí los dejo y nos vemos en la siguiente.